ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 18 de octubre del año 2023. Voy a comentar con usted algo relacionado con lo que he insistido ya desde hace varios meses: la prioridad que debe tener para la oposición el buscar al menos la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, es decir, en ambas cámaras, tanto en la de diputados como en el Senado de la República. ¿Y por qué vuelvo a tocar el tema hoy con usted? Con esta avalancha de noticias que nos llegan en relación con esta carnicería llevada a cabo por los terroristas de Hamás y los enfrentamientos posteriores, la invasión o los ataques de las fuerzas israelitas en el territorio de Gaza y todo lo que usted seguramente conoce mejor que yo, hemos perdido de vista que algo está pasando en México que además es fundamental. Recordará usted cuando, este 8 de septiembre, el Ejecutivo envió una iniciativa de ley de ingresos para el año 2024 y también el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación también para ese mismo año. La ley de ingresos o la iniciativa de ley de ingresos deben analizarla y realizar modificaciones en su caso en ambas cámaras del Congreso de la Unión por ser una ley. Una ley es aquel documento, aquel cambio legislativo o aquella pieza legislativa que deben aprobar ambas cámaras. En el caso del presupuesto, como solamente necesita o está restringida su aprobación a Cámara de Diputados, es un decreto. Estamos hoy, pues, en la etapa de la aprobación por la Cámara de Diputados de la Ley de Ingresos, de la iniciativa que envió el Ejecutivo. Hasta ahí, normal todo. Pero, ¿recuerda usted los detalles del excesivo endeudamiento y el déficit tan alto que se está planteando para el año próximo? Llevó a críticas desde diferentes trincheras o de organizaciones con ópticas diferentes. Incluso Banco de México, su Junta de Gobierno, planteó la posibilidad de que las altas tasas de interés se mantuvieran el año próximo como consecuencia del impacto inflacionario que tendría tan alto endeudamiento y tan elevado déficit en la operación del sector público federal. Muy bien. Pero ¿a qué me refiero específicamente? Ayer se discutió en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el dictamen para subirlo al Pleno una vez que esa comisión haya votado tal documento, y como se esperaba, no se le cambió una sola coma. ¿Y por qué se pudo hacer esto en la Comisión de Presupuesto? Porque la fracción de Morena más los suyos tienen la mayoría en esa comisión. Va a pasar al Pleno, ¿y qué va a suceder ahí? Habrá grandes discusiones, críticas por partes de la oposición, pero, ojo, no se le cambiará una sola coma, salvo quizá algún cambio cosmético, algún error que exista por ahí, pero básicamente será el texto que envió el Ejecutivo. Y otra vez, ¿por qué razón? Porque en la Cámara de Diputados, de los 500, Morena y los suyos tienen más de 251 diputados.
se va a ir al Senado de la República y básicamente sucederá exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Por la simple y sencilla razón de que también en el Senado de la República, Morena y los suyos tienen más de la mitad más uno, tienen 65 senadores, la mitad más uno. Esto es un gran peligro para la estabilidad económica del país por el impacto que tiene en las finanzas públicas y las consecuencias en materia, vamos a decir, de política monetaria, porque Banco de México tendría que mantener las elevadas tasas durante el año 2024. ¿Qué va a pasar con el presupuesto una vez que el Senado ratifique lo más probable la minuta que le envía a Cámara de Diputados, que también esta última Cámara van a aprobar prácticamente sin cambio alguno el proyecto de decreto que envió el Ejecutivo, con todos los desastres que implica una distribución tan absurda de los recursos públicos, que han dado por resultado sistema público de salud en los huesos, sistema público de educación también en el puro esqueleto, infraestructura abandonada, seguridad pública con escasos recursos, recortes a salud, etc. Y una gran cantidad de recursos a dos proyectos que son una ocurrencia, una locura, como es Refinería Dos Bocas y el Tren Maya. ¿Cómo poder evitar esos atropellos que tienen un efecto negativo, perverso, en la economía como un todo, la economía en su conjunto? ¿Cómo evitar, pues, esas consecuencias negativas? Teniendo la oposición la mayoría absoluta, no la calificada, es decir, en el caso de Cámara de Diputados, al menos 251 diputados, que sería la mitad más uno, y en el caso del Senado, la mitad más uno, es decir, 65 senadores. Sin embargo, estamos enfrascados que si Palestina, que si acá, que Israel, que los asesinatos, que esto, y nos está pasando de noche aquello que tiene un efecto perverso y altamente dañino para la salud de las finanzas públicas y en consecuencia para la economía en su conjunto. Por eso repito lo que he dicho desde hace ya varios meses. La prioridad de los partidos debería ser buscar con los mejores prospectos, los mejores candidatos, personas reconocidas en sus distritos, personas con conocimiento en diferentes actividades económicas y también de la política de este país, para poder obtener los números que di hace unos momentos. De no ser así, Morena continuaría ejerciendo un poder prácticamente absoluto en materia de la definición de los ingresos y también en la distribución de los mismos. Y eso acarrearía un daño todavía mayor, sin duda alguna, del que hemos visto en estos ya casi 5 años. Y un elemento ya para terminar. De repente, una diputada del PRI, creo que es la señora Carolina Villano, presentó una iniciativa apoyada por ese partido y ufanándose de esa iniciativa para que los adultos mayores disfruten de eso que llaman pensión para a los adultos mayores, que en realidad es un apoyo en efectivo, no es una pensión, o si gusta usted, es una pensión no contributiva, porque no aportan un solo 5 para obtenerla y simplemente llegando a los 65 años, con eso ya la obtendrían. Muy bien. Y dicen, debe de ser de los 60 años en adelante. Muy bien. Ya aprobaron esa decisión de la diputada Villano
la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Si bien en el apoyo dicen, bueno, pero que se hagan los estudios correspondientes para ver el impacto, etcétera, etcétera, y es una gravísima irresponsabilidad. Termino con esto. Vamos a suponer que a partir del año 25, vamos a ponerlo de esa manera, en el presupuesto de egresos de la Federación ya no sean 65 sino 60 años. 60 años para disfrutar de esa pensión o de esa dádiva del gobierno. Muy bien. Y vamos a ponerlo fácil. Vamos a suponer que se incorporaría ese grupo de mayores de 60 años hasta 65, porque de 65 para adelante ya estarían incluidos. Y vamos a suponer que sean nada más 6 millones de mexicanos. Son más, pero tomo este número para hacer fácil el cálculo. Y vamos a suponer que no se haya cambiado, que no se haya aumentado un solo peso, o no se vaya a aumentar un solo peso de los 6,000 pesos por bimestre o 36,000 pesos al año. Si nosotros multiplicamos 6 millones de nuevos beneficiarios por 36,000 pesos, tendríamos tranquilamente 216,000, vamos a cerrar en 200,000 millones de pesos a los casi 450,000 millones de pesos que se van a erogar el año próximo y que se mantendrían constante. Es decir, ese simple planteamiento elevaría eso que ya está autorizado en el proyecto de presupuesto para el año próximo, llegaría no a los 450,000 millones de pesos, sino a los 650,000 millones de pesos. Dice uno, no es posible esto, no hay dinero. ¿Cómo entonces una diputada se atreve a hacer un planteamiento demagógico y que dañaría aún más las ya débiles y que son un desastre de las finanzas públicas? Y cómo la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional aprueba esas iniciativas que no van a pasar, por supuesto, pero eso revela una actitud irresponsable y además demagógica en términos de la salud de las finanzas públicas. En estas condiciones, ¿para qué queremos oposición a lo que hace Morena? Pues si un partido como el PRI hace cosas o plantea cosas que en vez de enfrentar el desastre de las finanzas públicas, eleva la gravedad del ya grave problema de las mismas. Muchas gracias y lo espero mañana jueves aquí en la Mañanera de Ángel.